Aupa, ¿qué tal? Pues vamos con la segunda parte del tutorial de coser regencia. En este caso sería la confección. Dos pequeños apuntes que no dije la otra vez. Bueno, intentaré dejaros abajo el enlace al otro vídeo, que es la primera parte del tutorial, donde explico un poco la moda de esta época, hacíamos la toma de medidas y el dibujo del patrón. Y ahora ya la confección. Estos corsés solían constar de 2 capas de tela por lo general, 2 o 3 capas de tela, pero en la época de regencia muchos corsés eran solo 2 capas. La capa de fuera y el forro, ¿vale? Podéis usar la misma tela para ambos, ya os digo, un algodón, una retorta de algodón. Me gusta la retorta porque aparte de que es un tejido baratito, es fácilmente manejable, es de algodón. Y al final el acabado, como tiene ese color un poco crudito, como que queda así muy aparente, muy como que parece una pieza de verdad, de la época. Humedecer la tela, mojarla o lavarla, o con el vapor de la plancha la humedecéis bien antes de empezar a cortar las piezas y de coser. Porque para que encoja lo que tenga que encoger, estas son las cosas que hay que advertir y luego yo me puede la impaciencia y luego nunca lo hago. Pero ya me pasó precisamente con el coser regencia, uno que cosí hace años, que era más de las primeras cositas que cosía en plan bien, ahí como de la época, y al final se me quedó, que no lo puedo utilizar, vamos, me he tenido que hacer otro porque ese se me quedó pequeño porque me encogió por lavarlo. Entonces tenerlo en cuenta. En este tutorial estoy dando muchos detallitos porque como esta pieza la considero relativamente sencilla, que puede haber gente que habitualmente no cosa o que sea principiante y se anime a hacerla, tanto para recreación como para cosplay, como porque tiene una fiesta temática de los Bridgerton. Bueno, pues por eso me estoy deteniendo un poquito en las explicaciones de cosas básicas que quienes coséis habitualmente, pues ya esto ya lo sabéis de sobra, ¿vale? De hecho, Sajan, que se lo ha cosido, ella es principiante en esto de la costura y le ha quedado estupendo. Luego veréis el reveal. Lo digo para que la gente que está empezando que se anime, que es una pieza yo creo bastante accesible, ¿vale? Entonces eso, que solían constar de 2 capas, la capa de fuera y la de forro, que podéis utilizar un algodón, una retorta, un raso de algodón, y a ver que me viene una chuletita, poco más. Ah, sí, que la forma de construcción del corsé no he querido hacerla históricamente rigurosa, ¿vale? Hemos usado una técnica más bien precisamente para simplificar las cosas. En este caso, en esta pieza, la técnica de confección es como se confeccionan actualmente. O sea, por una parte coseremos las piezas de la tela, por otra parte coseremos las piezas de forro y luego las uniremos, ¿vale? Ya lo vais viendo. Pues yo creo que ya sí, que esto es todo y ya os dejo con el... Bueno, veréis que lo hemos ido grabando en parte mientras se lo explicaba Sajan, en parte lo grababa yo en casa, porque habrá cambios de plano, de luz. Bueno, espero que quede medianamente bien, se vea todo bien y se entienda. Vale, pues ya os dejo con la segunda parte del tutorial de coser regencia, la confección. Hasta luego. Vale, pues ahora sí ya tendríamos todas las piezas del patrón. La pieza delantera, la pieza trasera, el tirante y el triangulillo. Vamos a hacer ahora el corte de las piezas sobre la tela. Entonces, como hemos dicho antes, la tela tiene varias direcciones. Por una parte tenemos el recto hilo, que sería una tela, se ha hecho en un telar, entonces tiene por una parte la urdimbre, que es la dirección del recto hilo, luego la trama, que son los hilos que metemos cruzando para hacer el tejido, que es el contrahilo, y luego el oblicuo, 45 grados, que es el bies. Vale. Cuando tú tienes una tela, las telas generalmente tienen estos orillos con estos agujeritos. Entonces, si los palpas, muchas veces no se nota fácilmente. Pero bueno, generalmente si es una tela que tiene estampado, obviamente vas a saber cuál es el derecho y cuál es el revés, ¿vale? Porque generalmente vamos a poner las piezas del patrón por el revés para calcarlas, para copiarlas, dibujarlas. Entonces, cuando una tela tiene diseño, pues se sabe cuál es el derecho y cuál es el revés. Pero en este caso, como son muy iguales, tampoco nos importaría mucho, o sea que tampoco hay que comerse la cabeza, pero si lo queremos saber con exactitud, nos fijamos en los bordes de la tela, la orilla viva, que tiene estos agujeritos. Entonces, espero que se estén viendo bien.
Donde estos agujeritos se palpan en relieve, ese es el revés de la tela. Y por el otro, lo que están como más hundidos y no se palpan, ese sería el derecho de la tela. Entonces, este sería el recto hilo y el contrahilo. En el recto hilo y el contrahilo es cuando donde la tela tiene más firmeza y cede menos. Mientras que el bies, que sería, si tú doblas una tela a 45 grados, sería este ángulo. El bies, la tela al bies tiene elasticidad. Por eso generalmente, salvo que quieras jugar con la elasticidad del tejido y quieras cortar ex professo al bies una prenda, generalmente las prendas se cortan al recto hilo. Por eso lo marcamos en el patrón, ¿vale? Entonces, como hemos quedado que este es el revés de la tela, vamos a doblarlo doble porque queremos 2 piezas de cada... Bueno, la parte de atrás es una pieza, pero doble. Vale, vamos a doblarlo. Y ahora vamos a colocar el patrón, a ver que se vea bien. Vale, entonces, como el patrón tras sí, vamos a poner... Ah, vale, no, sí, al final es verdad, sí, quería tener yo... Voy a dejar ahí un poquito la orilla para tenerla de referencia. Vale. Entonces, hacia aquí, vale. Como el patrón trasero, hemos puesto aquí lomo. El lomo de la tela es esto, cuando doblamos la tela, ¿vale? Esta pieza va a ser una pieza, entonces, como este patrón es solo la mitad del trasero, de la espalda, queremos que salga doble, pues ponemos la tela doblada, sobre el doblez de la tela ponemos el borde del patrón y lo sujetamos. De esta forma, cuando lo cortemos, al abrir, pues ya tendremos la pieza doble. Vale, la pieza de delante, le hemos cortado esto antes porque queríamos probar a ver más o menos cómo quedaba, pero no es necesario que lo cortéis para copiarlo sobre la tela, luego los dibujáis. Intentar ponerlo también, eso, que el recto hilo quede lo más recto posible con el borde, pero esta, luego si vamos a dejar 2, aquí tenemos suficiente. Esta pieza, son 2 piezas, en esta ocasión no es una pieza doble, queremos 2 piezas separadas, por eso tenemos que tener la precaución, no la ponemos al borde, sino que dejamos espacio alrededor. Y tenemos que tener la precaución de dejar alrededor el suficiente espacio para poder dibujar el margen de costura. Que en este caso se suele recomendar dejar 2 o 3 centímetros cuando quieres hacer pruebas. Si tienes muy claro que el patrón te queda bien, con dejar 1 centímetro es suficiente. Luego coses y ya está. En este caso, como todavía habrá que hacer algún ajustito más, vamos a dejar un par de centímetros. Vale, pues una vez puestas las piezas sobre la tela, las marcamos con jamoncillo de marcar, o en este caso con uno de estos rotuladores que se borran con calor, que hay que tenerlo en cuenta. Cuidado cuando marques con estos, porque luego en la plancha sin querer lo podéis, que no se os vayan las marcas, tenerlo en cuenta. Y que también que vuelven a salir con el frío. Teóricamente sí. Entonces, no pasa nada si lo haces en una zona, o sea, pero que si estás haciendo un tejido que es muy, muy vaporoso, muy finito y en una zona que se va a ver, pues igual hacer unas marquitas muy sutiles o marcar con otra cosa, tenerlo en cuenta. Porque con mucho frío puede volver a salir. Pues nada, marcamos el margen de todas las piezas. Pues nada, una vez ya dibujadas todas las piezas con sus márgenes de costura, cortamos por el margen de costura que hemos marcado. Ya tenemos todas las piezas, quitamos el papel del patrón, pero las volvemos a sujetar con alfileres. Tenemos las piezas dibujadas, este sería el margen de costura y este sería por donde va a ir finalmente el patrón, ¿vale? Claro, lo tenemos marcado por este lado, pero lo hemos cortado en doble y por detrás no tenemos esas marcas. Entonces necesitamos pasar estas marcas al otro lado. Y esto se hace con una técnica que se llama ensanches o hilos flojos. Esa es la mejor forma de hacerlo. Primero, porque te aseguras de que no se te va a borrar por error al pasar de la plancha, en este caso que se elimina con calor.
Segundo, porque luego vas a tener la marca por los dos lados de la tela y te va a facilitar mucho luego a la hora de unir las distintas piezas, ¿vale? Pero sabemos que a veces es más pesado. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, para pasar estas marcas, simplemente podéis poner los alfileres alrededor. Vale, esta sería la forma rápida. Pero como siempre no hay atajos sin trabajo, luego os dará más trabajo a la hora de coser, pero bueno, depende de lo fácil que sean las piezas, pues a veces tampoco hace falta mucho más. Y al darle la vuelta, pues simplemente hay que dibujar por donde van los alfileres, que si queréis podéis volver a poner por aquí encima el patrón para serviros un poquito de ayuda, y ya está. Lo copiáis por los dos lados y ya está. Vamos a hacer como se haría con ensanches o hilos flojos. Vale, entonces vamos a coger esta pieza. Ahí se ve. Perfecto. Entonces, para pasar ensanches o hilos flojos, cogemos una hebra un poco larguita, porque vamos a doblarla por la mitad, vamos a usarla doble. No es necesario usarla doble. Podéis hacerlo con hebra simple. Pero si es doble, se sujeta mejor, evita que luego al cortarlo se salgan los hilos flojos. Vale, enhebramos la aguja. De algún lado está el dedal. Vale, más o menos igualamos. Vale, entonces por aquí es donde tengo dibujado el patrón y aquí es donde quiero pasar ese dibujo. Entonces, meto la aguja, no hace falta ponerle el nudo en el extremo. Dejo un poquito de hilo, así que no se me salga. Y a lo largo de la línea meto y saco la aguja un par de veces. Estiro, con cuidado de que no estiréis demasiado rápido para que no se enrolle. Y lo dejo así. Esta tensa, pero este flojito, por eso se llama hilos flojos, ¿vale? Se ve bien ahí, ¿no? Vuelvo a meter, vuelvo a sacar, vuelvo a meter, vuelvo a sacar. La longitud de estas puntadas, pues ya veis, más o menos, no hace falta que sea tan pequeñita como cuando estás cosiendo, pero tampoco demasiado grande, que luego más o menos te pueda servir bien de referencia. Y una vez lo tienes así, y ya tienes todo alrededor, toda la pieza así puesta, lo abres estirando, con cuidado para que tampoco se te salgan. Y cortas, con cuidadito de no cortar la tela, por aquí dentro los hilos. Y así ya tendrías pasado el patrón a los dos lados. Bueno, faltaría esta parte de arriba que no lo hemos hecho, pero para que os veáis. Vale, ahí se ve, ¿no? Perfecto. ¿Vale? Esta es donde hemos dibujado y este hemos pasado los hilos. Y ya tenemos aquí también el patrón marcado. Faltaría pasar los hilos, ahora lo volvemos a hacer. Vale. ¿Qué te da esto? ¿Qué es lo bueno? Pues que lo tiene marcado por los dos lados. Y cuando luego quieres enfrentar dos telas para coserlas, para sujetarlas y coserlas, pues te viene mucho mejor que si solo está marcado por un lado y tienes que andar mirando a ver dónde está el dibujo, a ver dónde engancho. De esta forma es muy fácil, incluso al tacto. Claro. Puedes notar si está ahí la línea de costura, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir con el resto de las piezas. Una vez cortadas todas las piezas del corsé, tendríamos que tener... Bueno, hago en dos colores para que veáis la diferencia bien. Pero bueno, en principio si habéis usado la misma tela para afuera y para el forro, pues será toda la misma tela. Pero bueno, dos piezas del delantero en forro, dos piezas del delantero en tela, que como veis tienen que ser enfrentadas, una para el lado derecho, otra para el lado izquierdo. Vale. Después, si habéis elegido la opción
de cortar toda la parte trasera toda junta junto con tirantes, pues tendríais que tener una pieza trasera con los tirantes todo en uno en tela y una pieza trasera con los tirantes todo junto en forro. Si habéis elegido la opción de cortarlo por separado, pues tendréis que tener una pieza trasera en tela, una pieza trasera en forro, dos tirantes en tela de forro y dos tirantes en tela, la tela de fuera. Esto si cortáis la parte trasera por separado. En cuanto a los triangulitos, pues tendréis que tener 4 de cada. 4 triangulitos en tela y 4 triangulitos en forro. Bien, a la hora de empezar a coser el corsé, vamos a empezar cosiendo los triangulitos en sus aberturas, porque es más fácil, ahora que todavía no está montado el corsé, para manejarlo. Cosemos eso lo primero y a partir de ahí ya seguimos cosiéndolo. Hay varias formas de poner los triangulitos. Yo he elegido, voy a hacer una que a Sahan es la que más fácil le ha resultado. Ella es principiante en esto de la costura y bueno, pues si a ella le ha resultado sencilla esta manera, pues digo, pues la elegimos esta. Pero bueno, podéis hacer búsquedas de tutoriales en YouTube, mejor en inglés, que os saldrán más resultados. Entonces, esto se llama en inglés gore, o como se quiera pronunciar, gore, godet, gusset. Entonces, bueno, pues how to sew a gore into a slash, how to insert a godet, how to insert a gusset, how to sew a Regency corset gore. Bueno, pues todos son búsquedas que podéis hacer y elegir la forma que más sencillo os resulte. Vamos a empezar dibujando un pequeño margen de costura. Si queréis, antes de esto, podéis pegar aquí un pequeño cachito de entretela adhesiva, se pega con el calor de la plancha, recortáis un cuadradito así, lo pegáis aquí, por reforzar un poco esta esquinita y que no se deshilache. Margen de costura como de medio centímetro, una cosita así. Bien. Y entonces abrimos con la tijera la apertura. En la esquina podemos cortar un pequeño triangulito con cuidado de no atravesar el margen de costura. Vale. Y entonces ahora vamos a planchar estos márgenes de costura, vamos a plancharlos hacia adentro, hacia la parte trasera. ¿Vale? Estos márgenes de costura vamos a plancharlos hacia adentro. Una vez tenemos los márgenes de costura planchados hacia adentro, tanto en las piezas del forro como de la tela, vamos a hacer este, pues entonces lo que haremos será colocar los triangulillos, en este caso derecho contra revés, ¿vale? Esto al final tiene que quedar así cosido. Vale, vamos a hacerlo por el otro lado, que resulta más fácil. He marcado un poquito por aquí también con el bolígrafo que se quita con el calor, he marcado un poco también por donde va la línea de costura. Colocamos así. Sujetamos con unos alfileres. Vale. Y pasaremos
un pespunte con la máquina de coser, o a mano si se prefiere, por todo el bordecito, muy pegadito, nada, como a 2 o 3 milímetros, así pegadito al borde. Esto lo haremos con todos los triangulitos. He puesto una puntadita pequeña, una puntadita corta, para que vaya avanzando poco a poco y me dé, tenga margen para aquí hacer la curvita. Entonces ahora con la aguja clavada levantamos la pata, giramos cuando llegamos aquí al vértice, lo ponemos en la dirección que sigue, avanzamos un poquito. Y aquí lo mismo, levantamos la pata con la aguja clavada, giramos y bajamos la pata otra vez, a quitar este alfiler y seguimos. Vale, pues así quedarían los triangulitos cosidos. Esta es la parte, el derecho de la tela y el revés de la tela. El derecho del forro, bueno, este faltaría. El derecho del forro y el revés del forro. Luego enfrentaremos derecho de la tela contra derecho del forro para coser los centros delanteros. Y una vez cosidos, ahora lo veremos, daremos la vuelta y ya quedarán enfrentados los reveses. Son el revés de la tela con el revés del forro. ¿Vale? Y quedará esto por fuera del corsé, hacia afuera, y el forro hacia adentro, todo bien rematado, ¿vale? Cada uno con su triangulito. A la hora de coserlo, pues tener pues cuidado de que más o menos dejar los mismos márgenes de costura, tal, y a la hora de encararlo, pues que más o menos os queden a la altura, ¿no? Y también, luego, que luego no lo explico, iremos cosemos el centro delantero, iremos haciendo los canales y siempre teniendo cuidado de ir estirando la tela, para que no vayan quedando bolsas, ¿no? Cuando luego también tengamos que unir toda la tela ya con todo el forro. Muy bien, entonces una vez ya tenemos cortadas las piezas del patrón y cosidos los triangulitos, nos queda así. Esta es la parte trasera, la pieza trasera y las dos piezas delanteras. Para unir uno con otro lo que hacemos es, vamos a unir, este es el costado, este es el centro delantero y este es el costado. Entonces, este costado, el derecho de la tela contra el derecho de la tela de la pieza de atrás. Esta línea del costado, esta costura, con esta de aquí. ¿Vale? Entonces, derecho de la tela contra derecho de la tela. Este es el revés de la tela. Y este es el revés de la tela, de la pieza trasera. Insisto, en esta tela pues apenas hay diferencia, pero bueno, os lo indico para que lo tengáis en cuenta. Entonces nada, pues intentamos alinear. ¿Ves? Por eso viene bien tener los ensanches pasados, porque así lo vemos por todos los lados y es más fácil. Entonces nada, cogemos con alfileres. Buscamos ahí la esquinita con la esquinita. A ver que se vea bien. Y enganchamos haciendo coincidir. En este caso es fácil porque es una línea recta. Haciendo coincidir las dos costuras. Sujetamos con alfileres. Y pasamos un hilván por esa costura. Para pasar un hilván sin más. Siempre conviene a la hora de, aunque la costura empiece aquí, que la costura vaya, a ver, que se vea bien, que vaya de aquí hasta aquí, siempre conviene coger un poquito de antes y terminar un poquito después, porque luego a la hora de montar piezas con piezas y tal,
va a ir mejor. Entonces un poquito más arriba empezamos y sin más. A mí sí que me gusta luego, bueno, pues le doy un pequeño punto atrás ya en el punto donde empieza, para que dejarlo ahí también bien sujetito, donde empieza lo que es ya la costura en sí. Este alfiler ya lo quitamos. Y nada, para hacer el hilván, en realidad es meter, clavar y sacar. No hace falta hacer puntaditas muy pequeñas, en este caso tampoco demasiado grandes, que queden firmes. Sí que de vez en cuando, como esto es un corsé y queremos, a la hora de probar, necesita cierta sujeción, hacer una pequeña puntadita atrás. O sea, si hemos sacado aquí el hilo, meter la aguja un poquito más atrás y volverlo a sacar un poquito más adelante, por reforzar un poquito. Generalmente el hilván es simplemente meter y sacar. Meter y sacar. Pero bueno, de vez en cuando, si vamos a necesitar un poquito de... para evitar que luego a la hora de probar se nos rompa, sobre todo en piezas como esto, que es un corsé que a la hora de probar necesita cierta tensión. Bueno, pues alguna de las puntaditas le damos una puntada atrás y seguimos. Epa. Vale, entonces este lado ya estaría. Vale, entonces al abrirlo queda aquí la costura y la parte de atrás, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer el otro lado igual, ¿vale? En este caso es la parte delantera, pues lo mismo. Derecho contra derecho, unimos y alineamos bien la costura, sujetamos con alfileres y pasamos un hilván. Vale, pues entonces, una vez hilvanado el corsé, tenemos aquí pieza trasera hilvanada a las dos piezas delanteras, vamos a hacer la prueba. Y también con los triangulitos cosidos. Vale, entonces, esto a uno mismo, este corsé, bueno, pues se lo puede probar, pero si tenéis a alguien que os ayude, pues casi mejor. Nada, tenemos las marcas de por dónde va, a ver, que se vea bien. La marca de por dónde va el centro delantero. Entonces unimos centro delantero con centro delantero. Uy. Sí, por eso ese crujito, por eso era bueno reforzar bien, sí, sí. A la hora de hilvanar los costados, reforzarlo bien, porque va a aguantar cierta tensión y para que no se os rompa. Vale, entonces nada, vamos sujetando aquí por las marcas con alfileres. Muy chuli. Va a quedar guay. Va a quedar guay. Gracias. Vale. Vale, entonces vamos a colocarlo en su sitio. En su sitio. Colocamos bien el pecho. Bien. Pues queda bastante ajustadito. En este caso sí que vamos a meter un poquito, porque lo dicho, al ser una prenda de sujeción. Sí, de sujeción, nos interesa que quede bastante justito. Entonces, queda bien, pero sí, podemos ajustar un poquito. Que luego incluso si aquí al final os acaba quedando un poquitito abierto, tampoco pasa nada, porque los corsés casi mejor que queden un poquito más pequeños y que ajuste bien a que os quede flojo y no cumpla su función, ¿vale? Entonces, tampoco que quede demasiada abertura, porque entonces tenemos que tener en cuenta que los triangulitos tienen que quedar en su, más o menos en su sitio, pero bueno, que al final se os abre que un centimetrito, no pasa nada. Entonces, de momento vamos a meter de las costuras, en este caso de las costuras del costadillo. Si por lo que sea os quedará más grande aún y tendríais que meter un poco más y ya al meterle de aquí se os va demasiado, otra opción es pegarle un cortecito en el centro trasero y hacer ahí una costura. Meter un poquito de margen de costura hacia los lados, pegarle ahí una costurita y de ahí también, de aquí también podemos ajustar. En este caso solo hemos hecho la abertura por delante, pero bueno, otra opción sería darle aquí un corte si os queda demasiado grande. Pero bueno, yo creo que en general este patrón muy bien, queda bastante bien ajustadito. Entonces, en este caso sí que vamos a meter un poquitito de los costados. A la hora de meter, tener en cuenta de coger de los dos lados, primero más o menos coger de los dos lados a la vez, porque si no igual estamos cogiendo de aquí sin darnos cuenta que estamos desplazando
la prenda hacia este lado. Entonces, siempre a la hora de Calcular. de meter una prenda, cogemos de los dos lados y vemos más o menos, y dices, bueno, pues de aquí igual medio centímetro de cada lado, y de aquí abajo medio centímetro, igual un poco más, igual un centímetro de cada lado de aquí, Sí. hasta que quede Ahí. ajustadito. Y entonces ya vamos a este lado y más o menos metemos lo que hemos dicho. Sí, yo creo que medio centímetro de arriba y un centímetro de abajo. Y así mejor, ¿verdad? Ahí. Lo notas más ajustadito. Yo creo Ahí que ya, sí. bien. Perfecto. El tirante está sin poner, pero bueno, Sí, claro que luego el tirante también ayuda a sujetarlo, porque luego esto quedará así. Claro. Y con Y el ahí. tirante recogidito también ayuda a sujetar. Y para que veáis la formita que da al pecho, que es la típica formita Claro. de esta época, ¿vale? Sí, pues Súper. yo creo que eso. Medio centímetro a cada lado Y uno abajo. y uno abajo. Sobrado. Vale. Muy bien. Vale. Pues ahora seguimos con la construcción. Bien, pues una vez hecha la prueba y ya cogidos los alfileres por donde queremos un poquito modificar, vamos a dibujar por donde iría. Hemos dicho que más o menos por la parte de arriba medio centímetrito más o menos, por la parte de abajo un centímetro. Si no usamos los mismos alfileres como señal para marcarlo, pero bueno, como más o menos he visto que era esa dista, eso, pues medio centímetrito por aquí, uno por aquí, redibujamos. Una vez hemos dibujado, lo dibujamos también en este otro lado de la costura y en la otra costura lo mismo. Soltamos este hilván y volveremos a unir. Bueno, lo voy a dibujar para que lo veáis bien. También aquí. Metemos medio centímetrito arriba, un centímetrito abajo, redibujamos la nueva línea de costura. Vale. Y entonces ahora soltamos el hilván y volveremos a unir, pero por aquí, con la nueva línea de costura. Lo mismo, derecho de la tela, derecho contra derecho, alineamos el nuevo margen de costura, lo alineamos, bueno, con cuidado, y volveremos a hilvanar por ahí, o ya a coser directamente, porque ya si tenemos claro que si queremos volver a hacer otra prueba y asegurarnos, pues volvemos a hilvanar. Si no, pues ya lo cosemos directamente por la corrección. ¿Vale? Pues así. Lo mismo que a la hora de tomar el hilván, aunque la costura va a ir desde aquí hasta aquí, vamos a empezar a coser un poquito antes y terminaremos un poquito después. Pues una vez ya tenemos cosido y cortamos los márgenes de costura pues como a medio centímetrito o así. Es importante abrir y planchar la costura. Plancharemos la costura para dejarla ya bien planita y bien abierta. Vale. Pues esto lo seguiremos haciendo con la costura del otro costado. Esto sería en el forro y lo mismo en la tela. Pues una vez tenemos ya cosidas tanto en la parte del forro como en la parte de la tela las costuras de los costados, tenemos unidas, a ver, lo pongo así, la pieza trasera con los delanteros por la costura de los costados. Vale, hemos cosido, hemos planchado las costuras para abrirlas bien y ahora lo que vamos a hacer es poner
derecho de la tela contra el derecho del forro, y lo que vamos a unir es las costuras del centro delantero. De ambos lados. Derecho contra derecho. Alineamos bien. A ver que se vea bien en la imagen. Así. Los dos centros delanteros los pondremos derecho contra derecho y coseremos por donde está marcada la línea de costura. Entonces, ahora vamos a cortar este margen de costura como a medio centímetro. En este caso, por hacerlo más fácil, estamos cosiendo como se cose actualmente. Hemos unido todas las piezas de la parte de lo que es la tela y todas las piezas del forro, y ahora unimos la tela con el forro derecho contra derecho, lo hemos unido por los centros delanteros y ahora le damos la vuelta a toda la pieza. Vale. Y una vez dada la vuelta, vamos a planchar los bordes intentando más o menos que no se vea. Esto va a ser la tela y esto es el forro. Entonces, bueno, pues intentando que por la parte de delante no sobresalga por aquí el forro, lo planchamos así bien. Entonces, planchamos estas costuras de ambos lados y lo que haremos ahora, dibujar aquí los canales donde irá el embarado, dejando espacio en medio, ahora lo veremos, para los ojetes. Vale, pues una vez que ya tenemos los centros delanteros cosidos, dados la vuelta y planchado, vamos a marcar por dónde va a ir los canales para el embarado. En este caso haremos embarado con varillas de esparto, pero también se puede poner ballenas de plástico. Ya mostraremos las dos opciones. Entonces, primero va un primer canal para el embarado de más o menos 0,6 o 0,7 centímetros. Vamos a marcarlo, vamos a poner 0,7 para librar bien el margen de costura que queda por dentro. Bien, entonces luego por aquí pasaremos un pespunte. Ahora dejamos un hueco más o menos de 1 centímetro, que será donde irán los ojetes para atar el corsé, por donde meteremos el cordón para atar el corsé. Entonces, siempre que se ponen ojetes en un corsé o en un corpiño, conviene ponerle a ambos lados los canales para el embarado, porque así nos lo sujeta mejor. Si no, a la hora de cerrar el corsé nos hace ahí arrugas y no queda igual de bien. Vale, entonces un primer canal donde irá el embarado, la zona donde irán los ojetes, y ahora otro segundo canal, también más o menos 0,6-0,7 centímetros, o lo que es lo mismo, 6 o 7 milímetros. Vale, pues ahora pasaremos un pespunte con la máquina, o quien prefiera hacerlo a mano, por estas 3 líneas. Y haremos lo mismo en el otro lado, en el otro centro delantero. Bien, una vez que ya tenemos cosido los canales del centro delantero, dejando en medio el hueco para los ojetes, esta costura de aquí
Bueno, pues alisamos un poquito. Y esta costura de aquí, del costado, como estamos intentando hacerlo de la forma que sea así sencilla y sin complicarnos mucho, lo podemos dejar tal cual. Porque este corsé, al ser un corsé cortito, la verdad es que ya queda bastante ajustadito y no necesita más embarado. Pero bueno, que si alguien le quiere poner un poquito más de embarado extra, pues en esta costura del costado también se puede poner. Y por hacerlo así de forma más o menos fácil, sin complicarnos mucho, pues sin más. Le marcamos como 3 o 4 milímetros a cada lado de la costura. O también un poco en función de... Si marcamos 3 milímetros a cada lado de la costura, nos quedará un canal de 6 milímetros. Un poco en función del embarado que vayamos a poner o la anchura de la ballena que tengamos. Y si marcamos, estoy marcando 4 milímetros a cada lado, pues nos queda un canalito de unos 8 milímetros. Que bueno, como está la costura, el margen de costura por dentro y todo, al final siempre es algo menos. Pero ahí pues... Ya digo, en función del embarado que le vayáis a poner o el grosor de la ballena que tengáis, pues marcáis así. Insisto, es que esta no es la forma más ortodoxa ni más histórica de hacerlo, pero la estamos intentando hacer de forma un poco así sencilla. Vale, entonces pues lo mismo. Ya digo, si queréis lo dejamos sin embarado y si queréis meter, pues hacemos aquí un pespunte con la máquina de coser y nos queda otro canalito para poder meterle otra varilla ahí. Pues ya tenemos cosidos los canales delanteros. El embarado ya lo meteremos, como ahora tenemos que seguir cosiendo el bies y todo para que no nos moleste, lo haremos ya hacia el final. Lo que vamos a hacer ahora es marcar por dónde van a ir los ojetes para pasar el cordón y atar el corsé. Entonces los ojetes vamos a poner metálicos, porque se pueden hacer a mano, que en la época se cosían a mano. Pero bueno, a mí me gustan más estos que tienen dos partes, porque hay algunos que solamente viene esta parte. Entonces se hace el agujero en la tela, se mete, ahora lo veremos cómo se pone, se aplasta y lo sujeta. Pero a veces si hay varias capas de tela acaban por salirse. Entonces suele quedar mejor cuando son los que vienen con dos partes. La parte que se introduce por el agujerito y luego otra parte plana para sujetar por el otro lado. Entonces ya queda más sujetito el ojete por ambos lados de la tela y generalmente queda mejor y agarra mejor y no se sale tanto. Ahora lo veremos cómo se pone. Entonces bueno, esto por un lado. Para marcar pues más o menos en la zona central. Por arriba y por abajo, pues en el primero y el último dejaría como 1 centímetro de distancia. Y luego un par de centímetros va bien. Ya lo distribuís. Aquí si dejamos un par de centímetros queda de forma... porque quedan 2 justo. Pues bueno, pues que queden distribuidos de forma así armónica. Vale. Con esta distancia lo veo bien. Suficientes, tampoco hace falta que estén demasiado juntos. Un par de centímetros de distancia entre los ojetes va bien. Vamos a hacer en esta tela cómo poner los ojetes para que veáis las opciones que podéis tener. Bien, a la hora de hacer el agujero, es mejor hacer el agujero con un punzón, así, que lo que hace es separar las fibras sin cortarlas. Y luego lo ampliaremos y queda así. Para que veáis la diferencia, esto está hecho con un sacabocados y como veis las fibras se han roto. Entonces luego es más fácil que se deshilache. El punzón lo que hace es separar las fibras sin romperlas y entonces pues no se deshilachan, no se rompen con tanta facilidad. Como este es estrechito, yo luego amplío el agujero con un palillo mínimamente de los de comer, cualquier cosa así. Lo hago un poco más ancho para que quepa el ojete. El ojete hemos dicho que es de, estos en concreto, de unos 4 milímetros, que para los cordones de los corsés y tal va bien. Entonces, como este tiene dos partes, la pieza que más profundidad la metemos y la otra piecita plana también, poniendo la parte cóncava hacia adentro, así. Y entonces una de dos, o viene
un cacharrito como este. Entonces apoyamos el ojete en ese huequecito. A ver. Y esta parte la apoyamos por encima y golpeamos con un martillo. Sobre una superficie que no se vaya a estropear. ¿Vale? Y entonces ya estaría. Vale. Otra opción, que es lo mismo, pero simplemente ponemos aquí, lo digo porque a veces al comprar el ojete ya vienen cuando compráis un paquetito ya vienen con estas cosas, entonces pues si os viene uno o os viene otro, pues así sabéis cómo utilizarlo. Entonces, como ya tenemos este agujero hecho, vamos a meter aquí el otro ojete. Lo mismo, tenemos la parte más ancha, ponemos la arandelita por el otro lado y en este caso se apoya en este. Intentamos ahí que quede y luego lo que haces es cerrar esto intentando hacer que esto entre por el agujerito, sujetamos y golpeamos. Y ya estaría. Vale. Y luego, a ver si este lo sé usar yo. Si tenéis esta cosa chachi que tiene Zahan para scrapbook. A ver, esto es A ver. tiene ambas funciones. Tiene para hacer perforación grande y pequeñita, 1/8 y 3/6 de pulgada creo que es, y luego opciones para diferentes ojales. Entonces esto hace el agujero y esto te pone el ojal, pero el ojete. Pero para tela, como estaba diciendo Lacha, aquí no nos interesa cortar, nos interesa en todo caso este. Pero este para tela no. No. Y esto se llama Cropadite. Bueno, aquí tendréis el nombre si no me equivoco. Ahí, a ver si se enfoca. Ya está. Cropadite 2, porque esta es gigante. Pero hay más pequeñitas. Pero vamos, que con este sistema de manual también salen perfectos. Sí, más que nada es que bueno, pues que si ya lo tenéis, pues que sepáis Sí, que, si lo tenéis que os podéis sirve. usarlo, sin problema. Sí. Se elige aquí el cabezal que, Claro, que veáis que os que encaja. más o menos encaja con el tamaño del Claro, ojete. en nuestro caso vamos a gastar este, que es así color más cobre, oscurito, porque nos encaja más. Hemos hecho una prueba previa en la tela para ver cuál nos gustaba más y nos gusta más ese. Ahora. Bueno, para gastar este vamos a poner la parte planita aquí. Pero espérate que lo he puesto antes. Creo que se encaje, ya no se desencaja. Así. Para que encaje aquí. Y nuestro ojal lo dejamos caer encima, viendo que nos encaje con el agujero. Y ya apretamos fuerte. Y ojal puesto. Perfecto. No sé si se ve. Ujú. La verdad es que como machaca menos que el martillo, queda como Queda un poquito mejor. más perfectito. Sí, pero bueno. Pero quedan bien Para ambas que- partes, sí. no es problema. Vale. Vale, pues una vez ya hemos probado con el tirante, lo hemos estrechado y lo hemos acortado un poquito, como hemos dicho, los colocamos en su sitio. Entonces, por una parte los tirantes del forro, este es el forro, entonces derecho contra derecho, colocados ahí en su zona. Vale, solo sujeto el forro, el tirante del forro al forro, la parte trasera. Y luego, por delante, en la parte de la tela, lo mismo. Los tirantes, ay, se me va de plano. Los tirantes colocados en su sitio. ¿Vale? Ahí teníamos derecho contra derecho, la parte de la tela. Y entonces, ahora pasaremos con la máquina un pespunte por aquí, por la parte de la tela y por la parte del forro. Antes de coserlo, voltearlos hacia arriba, luego esto va a quedar así. Asegurar que más o menos os encaja bien, si no, pues lo movéis un poquito. ¿Vale? Esto luego va a quedar así. ¿Vale? Aquí vamos a pasar el pespunte y luego plancharemos la costura y daremos la vuelta. Y en el forro lo mismo. Entonces, bueno, pues mirar que quede, ¿vale? Más o menos encaje bien. Pues ya tenemos cosidos los tirantes, el tirante de la tela con la tela, el tirante del forro con el forro. Hemos planchado las costuras, en este caso las hemos planchado así hacia arriba para que luego nos quede mejor
a la hora luego de pasar por aquí el pespunte y el bies. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora con la máquina de coser, pasar un pespunte por todo el borde superior del corsé. Vamos a sujetar aquí un poquito con alfileres, aunque sea el tirante para que no se nos vaya mucho. Vale. Este pespunte no es imprescindible, pero bueno, a mí me gusta pasarlo porque me sujeta ya mejor las dos partes y luego tengo ya una referencia clara. Luego cortaremos ese margen de costura y por aquí coseremos el bies. Entonces ya también el pespunte ya me sirve todo de una referencia clara para pasar luego el bies. Todavía no hemos embarado el corsé. Entonces, vamos, para que no nos moleste, porque si metemos aquí ya las varillas o las ballenas a la hora de manejarlo, nos va a molestar. Entonces, de momento no está embarado. Primero, vamos a pasar el pespunte y coseremos el bies por toda esta parte superior. Y ya después embararemos, meteremos el embarado y ya coseremos el bies en la parte inferior para cerrar ya definitivamente el corsé. Eso sí que tenemos que tener en cuenta, no coser primero lo de abajo antes de embarar. Ya tenemos pasadito todo el pespunte por toda la parte superior del corsé. Y ahora lo que vamos a hacer es, quitar los hilos flojos y cortar este margen de costura pues como a medio centimetrito o así. Pues entonces ahora vamos a ir colocando el bies aquí arriba. A ver, el bies. Esto es un bies. Este en concreto tiene unos 2 centímetros, ¿no? De 2 centímetritos de ancho. Y entonces lo que vamos a hacer es, por aquí veis que viene doblado así, a lo largo. Y lo que vamos a hacer es, lo abrimos. Y derecho, ¿vale? A ver, este sería, pues, tenemos así, este de dentro sería como el revés y este el derecho. Entonces, derecho del bies contra derecho de la tela. Y lo que vamos a intentar es el pespunte que hemos pasado, espero que se vea por aquí, igual lo marco un poquito para que se vea bien. Por aquí va el pespunte que hemos pasado, todo por el borde superior del corsé. Vale, pues lo que vamos a colocar es esta doblez de aquí a la altura de la costura de ese pespunte, un poquito más por debajo para que luego cuando doblemos hacia arriba se tape, porque esto luego va a ir así. Lo colocamos, dejamos un poquito por aquí fuera, que sobresalga un poquito, que luego doblaremos hacia adentro para asearlo bien y que el borde quede bien. Sujetamos por ahí con alfileres. Vale. ¿Veis? Vamos sujetando así todo del borde. Y cuando lo tengamos ya todo cosido, ¿no?, coseremos por ahí, por el doblecillo ese, quitaremos los alfileres y vamos a imaginar que esto ya está cosido, le daremos así la vuelta. Le daremos, bueno, primero doblaremos aquí, vamos a meter esto para adentro, doblaremos aquí para asear la esquinita.
Doblamos aquí el bordecito para asear la esquinita y haremos esto. ¿Vale? Y luego coseremos por detrás, que ya explicaré cómo, porque eso lo coseremos a mano. ¿Vale? Y de esa forma quedará esto cosido, el bordecito aseado y por aquí no se ve ninguna costura. ¿Vale? Entonces, vamos a ir sujetando así, de esta manera, el bies por todo el borde superior, todo el tirante y todo. Cuando lleguemos aquí ya ahora lo indicamos, porque bueno, simplemente es con cuidadito, ir haciendo bien toda la curvita. Cuando llegamos aquí al bordecito del tirante, lo mismo, vamos poniendo el doblecito por un poquitín justo por debajo de lo que va siendo el pespunte. A ver. Y al llegar a la curvita lo vamos haciendo más poquito a poco y poniendo más alfilercitos, los que necesitemos. Ahí. Y haciendo plieguecitos aquí abajo hacia adentro, pues vamos haciendo así plieguecitos y más o menos que el doblez ese siga vale. Ahí vamos sujetando poco a poco. Aquí tendremos que poner los alfileres más juntitos, nos molestarán un poco, nos pincharemos, pero bueno pues poquito a poco se va haciendo, pero sin más. Y ahí, y ya pasamos ya a la zona recta y seguimos. Vale, pues nada, así vamos poniendo poco a poco, en las zonas más curvitas, pues eso, vamos haciendo plieguecitos y sujetando con más alfileres, en las zonas más rectas, pues bueno, es más sencillo. Cuando tengamos todo el borde... a ver, se puede coser directamente en la máquina quien se tenga más maña. Si no, pues oye, lo mismo, hilvanar primero a mano, que igual resulta más fácil todo el borde, va a ir quitando los alfileres y luego lo pasáis a la máquina. Ahí cada uno como se vea. Entonces eso, vamos a terminar de poner el bies y pasaremos un pespunte todo alrededor para sujetarlo. Vale, vamos a pasar ya a la máquina el bies. A la hora de coserlo en la máquina... claro, queremos coserlo y que luego cuando giremos hacia arriba el bies no se vea el pespunte que hemos pasado. Entonces, bueno, ya hemos tenido la precaución más o menos a la hora de sujetar el bies de que el plieguecito el borde vaya justo pegadito al pespunte, a la costura, pero un poquitincito por abajo. De todos modos, ahora también cuando pasemos en la máquina lo que podemos hacer es... El plieguecito nos sirve de guía para ir pasando por ahí o incluso un poquito más abajo o demasiado, pero bueno, para tenerlo en cuenta sin más, que luego no se vea ese pespunte al girar para arriba el bies, sin más. Eso. Vale, pues una vez ya tenemos todo el bies, el pespunte pasado, vamos a doblarlo hacia afuera para terminar de asear el extremo y coserlo por el otro lado. Primero en las zonas de curva, en las curvas cóncavas, las que van hacia adentro. En las que van hacia afuera no es tan necesario, en estas del tirante y en esta de la solapita no hace falta. Pero en las de las sisas sí que vamos a dar unos piquetitos, que son unos cortecitos así verticales con cuidado de no romper la costura. Para que luego a la hora de voltear el bies y todo sea más fácil y no nos tire aquí
Siempre en las zonas curvas conviene dar los piquetitos, si no luego nos tirará esto. Y en algunas zonas, si vemos que nos ha quedado, por ejemplo, igual aquí también, cortar un poquito más el margen de costura. Si vemos que nos ha quedado un poquito ancho, pues se recorta un poquito más, ya digo, un medio centímetro. A veces si ya cortas muy juntito, como medio centímetro, no es necesario ni hacer el piquete, pero bueno, por si acaso. Vale. Entonces nada, justo en la zonita donde hace la curva, unos cortecitos verticales, sin llegar a coger la costura, como a 1 centímetro o así más o menos. Ahí está. Entonces nada, en este lado lo hacemos también y en las otras sisas también, ¿vale? Y cuando ya tengamos las curvitas, ya todo el margencito de costura bien recortado, las curvitas piqueteadas, pues nada, lo que hemos dicho antes. La esquinita esta la doblamos hacia adentro para asear bien el borde. Y doblamos hacia adentro, ¿vale? Hay varias capas de tela, cuesta un poquito. Vale, entonces vamos remetiendo así todo el bies hacia adentro. Vale. Y luego lo que haremos, cuando ya tengamos todo el bies así sujeto, para que veáis cómo queda por fuera, queda muy chuli, un aseadito. Cuando tengamos todo el bordecito sujeto por dentro, pues haremos nada, por dentro a mano, un punto de lado, lo iremos sujetando todo. Que también, para quien no quiera tener que coser a mano, se puede poner el bies y pasar un pespunte con la máquina, pero al final siempre queda... es más complicado. Hombre, igual si lo hacéis de tal forma, con mucho cuidadito, pero al final yo creo que siempre se acaba yendo un poco y queda más aseadito así. Coserlo de esta manera, te lleva un ratito, un poco más de rato, pero luego queda muy más mono. Vale, nada, pues hemos ido poniendo el bies y al llegar a la curvita del tirante, pues lo mismo. En este pastelado es más fácil que el otro. Simplemente ello mismo ya te lleva. Lo que suelo hacer es ir poniendo primero cada lado la parte más recta. Y cada cual como se apañe, pero bueno, para que más o menos luego los plieguecillos queden repartidos. Ahí, más o menos. Una vez sujeto el bies, pues lo dicho, cosemos a mano con un puntito al lado. Entonces escondemos el nudito, la primera puntada. Vale. Vamos a remeter esto un poquito. Pues sin más, vamos cogiendo una puntadita de la tela y en el bordecito, así al bordecito del cantito del bies. A ver, aquí como hay varias capas de tela, no hay miedo de que se pase al otro lado, pero vamos, si no sería coger, nada, 2 hebras de hilo así de la tela de abajo y luego el bordecito del bies. Punto de lado, punto escondido. Y así poquito a poco pues vamos haciendo todo el borde.
Bueno, aunque no está todavía pasado, vamos a mostrar cómo embarar. Se supone que ya hemos cosido todo el interior, a mano, puntito escondido, puntito de lado. Y luego habría que hacer lo mismo que hemos puesto el bies en la parte superior, pues ya para cerrar el corsé en la parte inferior. Pero antes vamos a meter el embarado. Entonces, tenemos varias opciones. Yo generalmente las que suelo usar son o ballena de plástico, que se puede comprar en mercerías, que vienen así, en rollos. Esto lo que pasa es que ya las tengo cortadas porque quité de otro corpiño. Viene así en rollo y cortas, vas cortando la medida que necesites. O el esparto. Aquí en Valencia, como se usa para indumentaria, pues hay tiendas donde venden, sobre todo pues cesterías, tiendas que vendan cosas de mimbre, así pues podéis buscar, porque a mí la verdad es lo que más me gusta. Entonces, si usáis ballena de plástico, pues sin más. En este caso, mediríamos la longitud que necesitamos, más o menos, hasta ahí. Cortamos con los alicates. Sí que conviene igual cortar un poquito o lijar un poquito, cortar un poquito así las puntitas, o lijarla un poquito el bordecito para redondearlo y que luego no se vaya, pero bueno, como ahora no lo vamos a poner, simplemente es para verlo, para que luego no haga agujero o no se enganche. Pues siempre un poquito redondear y lijar un poquito el borde viene bien. Y se mete, ¿vale? Ahí, hasta el tope, ya está. Meteríamos otra aquí y meteríamos otra aquí. Si lo hacemos con esparto, pues lo que hacemos es meter, como las varitas son más finitas, bueno, es que estas están ya cortadas, lo que hacemos es meter varias en cada canal, 5 o 6, las que veas que quepan, hasta que quede bastante sujeto. Generalmente vamos a usar estas ya que están cortadas, pero bueno, como vienen así, como la planta, tiene esta parte curvita que generalmente la cortamos, y luego también la parte de delante donde veáis que ya pierde un poquito de fuerza, que ya se hace más finito, que pierde un poquito de fuerza y se puede doblar más a la hora de meterlo y tal, pues también eso se puede cortar y desechar, ¿vale? Y nada, pues lo mismo, tomamos más o menos la medida del canal, a ver, ahí bien, vale. Cortamos unas 5 así. Cuatro. Y lo metemos, que igual cuesta un poquito más de deslizar. Si veo que cuesta mucho, pues se puede, no sé, igual con un cinta aislante, o si no, meterlas más 2 en 2, una a una, pero bueno, por lo general, la mayor parte de las veces no suele haber problema. ¿Vale? Y así. Aquí igual todavía me admite una más. Y 2 también. Opa. Ventajas del esparto, que al ser algo natural suele molestar menos. A mí desde luego me resulta más cómodo, es flexible. Encima luego con el uso y la humedad, el sudor, el calor del cuerpo se va moldando. Y no sé, a mí me gusta. Yo la verdad casi siempre lo que utilizo al final es esparto para ir embarando. Pero bueno, ahí según disponibilidad y lo que cada quien le guste más. Pero bueno, así sin más. Entonces pues rellenamos también rellenamos el del costado
Y después de eso ya lo único que nos quedaría sería, bueno, esto terminar de coserlo, y ya entonces una vez tenemos el embarado puesto, pues aquí abajo haríamos lo mismo. Primero coseríamos el bies por el borde derecho contra derecho, cortaríamos el margen de costura a medio centímetro, voltearíamos el bies y lo coseríamos a mano por el otro lado y ya estaría.